Dicen que Dios a veces no envía ángeles con alas, sino con bigotes y un maullido. Esta historia te demostrará que la fe más probada siempre es la que florece después del dolor, y que incluso un simple gato puede ser el mensajero de una bendición que cambiará tu destino para siempre. Quédate hasta el final, porque cuando escuches lo que este joven encontró bajo la tierra, entenderás por qué los caminos de Dios nunca fallan, solo se tardan. Suscríbete para no perderte más relatos que tocan el alma. En días antiguos, cuando el pan aún se horneaba en hornos de barro y el tiempo se medía por las sombras de los olivos, había un valle abierto como un cuenco entre montañas. Allí vivían Samuel y su padre Nazario, en una casita encalada con techo de carrizo, levantada a 2 pasos del río que nacía entre peñas. No poseían más que sus manos, un azadón gastado y un pequeño solar heredado de la gratitud. Años atrás, don Esteban, amo de molinos y prensas, había cedido a Nazario aquella franja de tierra a la orilla del agua, en pago por décadas de lealtad. La casa olía a pan humilde y a aceite. Cada mañana, Nazario tomaba las manos de Samuel, las manos con callos recién nacidos, y decía con voz firme: «Hijo, todo puede faltar, menos esto, fe para esperar, manos para trabajar y un corazón que no se envenene». En la hacienda grande donde zumbaban las poleas y crujían carretas, no todos veían con buenos ojos la amistad entre el amo y el peón. Ulises y Bruno, sobrinos de don Esteban, crecidos en sombra de toldos y bajo sombreros anchos, hacían de la burla su entretenimiento. «Miren al muchacho de manos agrietadas», decía Ulises desde su silla alta. «Quiere mirar a los ojos a los señores. Ni aunque lo bañaran en oro, dejaría de ser barro», añadía Bruno, escupiendo a un lado. «Recuerda tu sitio, Samuel. El río no sube la montaña». Samuel bajaba la vista, respiraba hondo y respondía con calma: «No busco subir donde no pertenezco. Solo quiero ser fiel a lo que Dios me enseña. El que siembra soberbia cosecha soledad. El que siembra fe, halla bendición». Se reían, pero en el fondo los incomodaba aquella serenidad sin gritos. Los jornaleros veían y callaban. El pan de los hijos dependía del silencio. Cierta alborada, Nazario amaneció con un frío metido en el pecho. «Es un aire», dijeron. Samuel corrió por el sendero hasta la casa grande. Don Esteban apenas lo oyó, mandó ensillar: «No trabajes hoy, hijo. Buscaremos al curandero del río». Trajeron infusiones, cataplasmas, rezos. El curandero, con la seriedad de quien conoce los ciclos de la tierra, habló de una enfermedad larga. Don Esteban puso en la mano de Samuel una bolsa, pesada y cálida: «Mientras yo respire, no faltará pan en tu mesa». Vinieron días de pasos suaves en la casa encalada. Samuel velaba a su padre, contaba respiraciones, soplaba el brasero. Por las noches oraba en voz baja: «Señor, no apagues su lámpara. Y si decides lo contrario, dame hombros para cargar el peso». Fue entonces cuando el valle cambió de cara. El viento llegó con dientes. Nubes negras, hinchadas como odres, se alzaron desde el sur. El río, manso siempre, empezó a gruñir desde el mediodía. A la tarde ya no era río, era animal desatado. Traía troncos, piedras, cercas y la furia de 1000 inviernos que habían esperado su turno. Samuel regresaba del pueblo con infusiones cuando vio al cielo doblarse. A su sola yegua, todo olió a barro vivo y a madera desgarrada. Oyó crujir la orilla, vio al río sacarse de encima los límites como si fueran hilo. Cuando alcanzó su casa, el mundo estaba acostado. Pared y techo, huerto y horno, todo mezclado en una sola herida. Gritó el nombre de su padre hasta que se le quebró la voz. Con manos desnudas hurgó la tierra. Debajo de una tabla junto al jarro de agua, encontró a Nazario inmóvil, con los ojos como si miraran lejos. «Padre, ¿por qué, Dios mío?», susurró, y el valle entero pareció guardar silencio. Lloró toda la noche. No había reloj, pero el llanto tiene su propia medida. La madrugada, por fin, se atrevió a entrar como una brasa pálida. Al primer claro, don Esteban llegó con hombres del molino. Vio la ruina, vio al hijo con el padre entre los brazos, y se desmoronó como se cae un roble viejo, sin ruido por dentro. «Levántate, hijo», alcanzó a decir, con la voz rota. «Lo despediremos como se despide a un justo». A 2 pasos de la casa cavaron una fosa. No hubo discurso, solo respiraciones hondas y paladas lentas. Cuando el último terrón cayó sobre la manta, Samuel sintió el hueco abrírsele también en el pecho. El valle quedó quieto, como si lo hubieran cubierto con una sábana de silencio. «Desde hoy no estarás solo», dijo don Esteban, apoyando una mano grande sobre el hombro del muchacho. «Ven a la hacienda.
comerás en mi mesa y dormirás bajo mi techo. Samuel apenas pudo asentir. Los días en la casa grande fueron raros al principio, como estrenar botas ajenas. Samuel trabajó en el patio, en el molino, en las prensas, no pidió nada, no discutió salarios, solo caminaba con la lealtad como un perro a su lado. Don Esteban lo miraba como a un hijo que uno no supo que tenía, pero la cosecha de la vida suele venir mezclada. Sin aviso, una mañana la campana del molino repicó a deshora. Un rumor corrió como viento. Don Esteban había muerto en su silla, con los dedos manchados de harina. El valle quedó mudo otra vez. Se paró la prensa. Los hombres se quitaron el sombrero. Samuel volvió a sentir el frío por detrás de las costillas. Ulises y Bruno, ahora dueños del apellido y de la voz, secaron lágrimas sin sal y apretaron dientes. Desde que pusiste el pie aquí, la desgracia nos sigue, muchacho del río, dijo Ulises, marcando cada sílaba. Te llevaste la suerte de nuestra casa, añadió Bruno, con una sonrisa que no era risa. Vete, no perteneces a esta mesa. Samuel recogió su manta, su camisa, 2 manojos de herramientas. Nadie lo detuvo. Caminó despacio hasta la franja de tierra que el río no había terminado de tragarse. Se sentó en el borde del solar, miró las piedras húmedas que aún recordaban la forma de su casa y oró sin adornos: si esta es tu voluntad, Señor, no sueltes mi mano. Yo no voy a soltar la tuya. Una vida nueva comenzó con barros viejos. Samuel levantó un refugio sencillo con adobes prestados por el vecino, enderezó una puerta, remendó un horno derribado, rescató del lodo la escudilla de su padre. Sembró en líneas cortas, unas habas, 3 surcos de trigo, una hilera de cebollas. Los días volvieron a saber a sudor y a pan. La tarde que cerró el techo con el último manojo de carrizo, oyó un maullido breve en la puerta. Abrió y encontró un gato jaspeado, delgado, empapado por un aguacero breve, con ojos verdes como vidrios antiguos. Temblaba. Samuel lo alzó. ¿De dónde sales tú, capitán? El animal se acurrucó en el hueco del codo, dejó que la piel se secara junto al brasero y ronroneó como un río chico. Samuel sintió un calor distinto, no del fuego, sino de adentro, como cuando una palabra justa cae en su sitio. Le puso un cuenco con leche aguada y un nombre que no pronunció, porque no hacía falta. Desde ese día, el gato lo siguió a todas partes. Acompañaba la asada hasta el borde del surco, dormía doblado como un ovillo en la sombra del horno, y se estiraba sobre la losa tibia cuando Samuel horneaba pan. Los niños del pueblo empezaron a señalarlo. Mira, mamá, el joven del gato jaspeado. El nombre le quedó como quedan los apodos que Dios permite. Ulises y Bruno lo cruzaban a veces en caminos de polvo. Reían porque reír de lo limpio es un vicio antiguo. Ahora anda con un adivino peludo, decía Ulises. Mañana le pedirá consejo a un sapo. Cuidado, primo, agregaba Bruno. Con esa suerte su gato le enseñará a encontrar migajas en el barro. Samuel callaba, no por cobardía, sino por elección. Dios ve lo que el hombre no ve, repetía por dentro, hasta que la frase sostenía los hombros como una viga. Un día de mercado, el gato se escapó entre mantas y balanzas. Samuel lo siguió por los callejones, esquivando pescados y cestas de higos, hasta una sombra fresca donde una anciana de pañuelo azul lo tenía en el regazo. La mujer tenía los ojos claros y la piel de pan tostado. Acariciaba al animal como quien lee en voz baja. «Bendición de Dios para ti, muchacho», dijo sin levantar la vista. «¿Nos conocemos? Conozco a tu compañero». Samuel miró al gato, que lo miró a su vez con aquel brillo antiguo. «Me ha contado de tu corazón. Los gatos no hablan, madre». «A veces sí», sonrió ella, «cuando el cielo tiene prisa». Samuel parpadeó. Al segundo parpadeo, la anciana ya no estaba. El callejón había vuelto a ser un callejón. El gato, sentado, parecía esperar una orden que él no entendía. Esa noche, el animal no volvió a la losa caliente. Samuel barrió el patio, revisó detrás del horno, lo llamó en voz baja. «Vamos, capitán. La sopa se enfría». Nada. El silencio de los campos cuando ya se acostó el viento. Samuel se sentó en el umbral con el brasero a un lado y la escudilla de Nazario al otro. No supo cuándo se quedó dormido. Lo despertó un maullido a la hora en que el frío cambia de sitio. Abrió y allí estaba el gato empapado, con la lengua afuera y los pelos pegados como si hubiera nadado. Entre los dientes traía un trozo de teja vieja, triangular, con una marca burdamente grabada, una flecha y 3 puntos. Samuel se la quitó con cuidado. Acercó el pedazo al resplandor del brasero. La flecha señalaba hacia el norte. Los 3 puntos en triángulo parecían copiar estrellas.
El gato entonces arañó suavemente su pantalón y echó a andar, mirando hacia atrás cada 10 pasos, como invitándolo. Samuel tomó la lámpara de aceite, miró la escudilla de Nazario sobre la mesa, tocó con la yema de los dedos la madera de la puerta como quien pide permiso. De acuerdo, pequeño, dijo con una mitad de miedo y otra mitad de fe, muéstrame a dónde. Y siguió al gato hacia el río oscuro. El viento soplaba como si respirara la tierra misma. Samuel caminaba tras el gato, que avanzaba con pasos seguros, la cola erguida y los ojos encendidos como brasas verdes. El sendero lo llevó hasta el borde del río, donde las cañas se movían como si saludaran a las sombras. «¿A dónde me llevas, pequeño?», murmuró Samuel con una mezcla de miedo y curiosidad. El gato maulló breve, como si respondiera, y siguió caminando entre la maleza. Cada cierto tramo se detenía, giraba la cabeza y lo miraba, asegurándose de que su compañero humano no se detuviera. Samuel sostuvo la lámpara en alto, y la luz temblorosa iluminó un arco de piedra cubierto de musgo, los restos antiguos de un acueducto olvidado que el pueblo usaba siglos atrás. El gato se internó por un hueco apenas visible entre las raíces de un sauce. Samuel tuvo que agacharse, arrastrando la lámpara con cuidado para que no se apagara. Al cruzar, un soplo frío lo envolvió. Era un pasadizo estrecho, húmedo, con paredes cubiertas de grabados viejos, cruces, manos, peces tallados. El aire olía a historia y a silencio. El gato se detuvo frente a una pared de roca. A primera vista parecía maciza, pero la luz reveló una grieta vertical. Samuel acercó la mano. La piedra estaba tibia, viva. Apenas la tocó, un crujido suave recorrió el túnel y la grieta se ensanchó como si respirara. Del otro lado, una cámara pequeña se abrió ante él. Allí, bajo una raíz gruesa y seca, había un arca de madera ennegrecida por el tiempo, asegurada con un cerrojo oxidado. El gato se sentó a su lado en silencio, con la mirada fija en Samuel, como si esperara que él entendiera. El joven tragó saliva, se arrodilló y susurró: «Padre, si esto es obra tuya o del cielo, dame valor para abrirlo». Tiró del cerrojo. Al principio no cedía, pero con un chasquido sordo, la madera se abrió y el aire antiguo escapó como un suspiro. Dentro, bajo telas gastadas, brillaban monedas, sellos de molino y un pergamino enrollado con un sello de cera rota. Samuel lo tomó con cuidado. Lo desenrolló y leyó, con letras aún claras: «Este arca pertenece a quien conserve un corazón limpio, no al que tenga fuerza, sino fe, no al que busque oro, sino justicia. En el día en que el valle caiga y la fe de un hijo se mantenga, este tesoro será restaurado para servir, no para poseer». Samuel sintió que la sangre le golpeaba el pecho. El gato ronroneó y un viento cálido entró al pasadizo, levantando polvo dorado que flotaba como si la luz tomara forma. De pronto una voz suave sonó detrás de él: «No temas, Samuel. Lo que tus ojos ven no es castigo, es herencia de los justos». Se volvió. A la entrada de la cámara estaba la anciana del pañuelo azul, iluminada por el resplandor de la lámpara. Su rostro parecía hecho de luna vieja y sus ojos de agua viva. Samuel cayó de rodillas, sorprendido. «¿Quién es usted? ¿Cómo llegó aquí?». Ella sonrió con ternura. «Soy solo una sierva del Altísimo, y he venido a recordarte algo que tu padre sabía. Dios no se olvida de los que confían en él». La anciana caminó despacio hasta el arca, pasó la mano sobre las monedas y murmuró: «Don Esteban, tu viejo patrón, guardó este tesoro para tiempos de necesidad. No quiso dejarlo a sus sobrinos porque sabía que la soberbia devora el alma antes que el hambre al cuerpo. Pero oró para que un día, un corazón limpio lo encontrara. Ese día ha llegado». Samuel escuchaba sin respirar. «¿Y qué debo hacer con esto?». La mujer alzó el pergamino y el aire se llenó de olor a pan y a tierra mojada. «Dios te lo confía para 3 cosas», dijo con solemnidad: «redimir las tierras del valle para que vuelvan a producir bajo manos justas, sostener a los pobres y huérfanos que aún esperan pan y dignidad. 3, enseñar a los hombres que la riqueza sin humildad se convierte en piedra, pero la humildad con fe se transforma en abundancia». Samuel bajó la cabeza. «Soy solo un hombre, madre. No sabré administrar tanto». La anciana sonrió. «Por eso Dios te eligió, hijo, no por saber, sino por creer. El tesoro no es el oro, sino tu fe. Mientras mantengas limpio tu corazón, la bendición permanecerá». El gato maulló, caminó en círculos y se detuvo frente a Samuel. La anciana acarició su cabeza. «Este animal fue enviado para acompañarte. No todos los mensajeros del cielo tienen alas. Algunos maullan y duermen al sol». Samuel no pudo contener las lágrimas. «¿Y los que me hicieron mal?», preguntó con voz quebrada.
¿Qué pasará con ellos? La mujer lo miró con ternura infinita. Sus obras los juzgarán, pero tú no levantes tu mano contra ellos. Cuando la soberbia caiga, el humilde será su refugio. Ese será tu mayor tesoro. Perdonar cuando podrías vengarte. Samuel apretó el pergamino contra el pecho. Haré como me dice. Pero, ¿cómo sabré que esto no es un sueño? La anciana tomó la medalla que colgaba del arca, una paloma grabada en bronce. La colocó sobre su cuello. Cuando dudes, toca esto. Representa al espíritu que mora en los que trabajan con fe. Y añadió con voz más suave: cuando los campos florezcan de nuevo y los niños rían en las calles, recordarás que no fue por el oro, sino por el amor. Samuel quiso agradecer, pero un viento dorado atravesó la cámara. La luz de la lámpara se hizo más fuerte, y cuando volvió a abrir los ojos, la mujer ya no estaba. Solo quedaba el gato, mirándolo con serenidad. El joven se arrodilló, tocó la tierra y dijo en voz baja: Padre, ahora entiendo tus palabras. Dios obra de maneras que ni imaginamos. Tomó el arca entre sus brazos. No pesaba como el oro, sino como una promesa. Salió del pasadizo bajo la mirada vigilante del gato y el eco de la voz que aún vibraba en el aire. No guardes el tesoro para ti, compártelo y la bendición no se agotará jamás. Al amanecer siguiente, Samuel regresó a su parcela. El sol recién nacía sobre el valle, y por primera vez después de mucho tiempo, el aire olía a esperanza. Colocó el arca sobre la mesa y se arrodilló. Gracias, Señor, dijo. Si este oro es prueba, dame sabiduría para usarlo. Si es bendición, dame humildad para merecerlo. El gato saltó a la mesa. Se recostó junto al cofre y cerró los ojos. El joven sonrió. Entonces, compañero, tenemos trabajo que hacer. Y comenzó el amanecer más fecundo que el valle había visto en años. Los días siguientes se llenaron de trabajo. Samuel se levantaba antes que el sol, oraba en silencio y luego tomaba su azadón. Con parte del oro, compró herramientas, madera y semillas. Con otra parte mandó a reconstruir los molinos abandonados del valle. Pagó salarios justos a los campesinos que habían sido despedidos por Ulises y Bruno, y nadie volvió a pasar hambre bajo su palabra. El gato jaspeado lo acompañaba a todos lados, caminando entre los surcos, vigilando las gallinas o dormitando al pie del horno. Los niños del pueblo decían que era un gato milagroso, que sus ojos brillaban cuando Samuel ayudaba a alguien. Con el tiempo, los campos reverdecieron. Donde antes solo había lodo, brotaron flores silvestres y olivos cargados. Los campesinos comenzaron a llamarlo Patrón Samuel, aunque él siempre respondía con humildad: No soy patrón de nadie, hermanos. Soy un servidor más en el campo que Dios bendijo. Su casa, aquella choza levantada sobre ruinas, se convirtió en un refugio. Nadie se iba con las manos vacías. Las viudas recibían harina, los huérfanos pan, y los jornaleros hallaban trabajo y dignidad. El rumor de aquel cambio se extendió más allá del valle. Decían que el joven del gato jaspeado había hecho florecer la tierra con oración y justicia, no con oro. Pero un día, mientras Samuel horneaba pan, dos jinetes aparecieron por el camino polvoriento. Eran Ulises y Bruno, los sobrinos de don Esteban. Venían demacrados, con la ropa sucia y el orgullo hecho trizas. Samuel, dijo Ulises bajando del caballo, con voz que ya no sabía mandar: venimos a pedirte perdón. Nuestro orgullo nos destruyó, agregó Bruno con los ojos humedecidos. Desde que te echamos, nuestras tierras se secaron, los hombres nos abandonaron y la fortuna se volvió polvo. Samuel los miró en silencio. Su corazón recordó las humillaciones, las risas, las piedras lanzadas al alma. Pero luego miró al gato, que lo observaba fijo, con sus ojos verdes como un espejo. El joven respiró hondo. No los rechazaré, dijo al fin. Compraré sus tierras, pero no para echarlos, sino para que vuelvan a trabajar conmigo. Cada uno tendrá su parcela, y los jornaleros también tendrán pan. Los hermanos se quedaron sin palabras. Bruno cayó de rodillas. No merecemos tu bondad. Samuel levantó la vista al cielo y respondió: el hombre que no perdona se encadena al pasado, pero el que perdona se libera y deja que Dios sea su justicia. Los tres se abrazaron. Y por primera vez, las lágrimas que cayeron en aquel valle no fueron de dolor, sino de alivio. Con el paso de los años, el valle resucitó. Los molinos giraban, los campos daban fruto, y la gente volvía a cantar mientras trabajaba. Samuel se casó con Abigail, una joven viuda que había sido bendecida por su ayuda, y juntos criaron a 2 hijos bajo un techo de fe. En la puerta de su casa, bajo la sombra del olivo mayor, el gato jaspeado dormía cada tarde, como un guardián silencioso de la promesa divina. Un día,
Su hijo menor le preguntó: «Padre, ¿cómo hiciste para ser rico si eras pobre?». Samuel sonrió. Tomó al niño entre sus brazos y le dijo: «Porque entendí que la riqueza no es tener mucho, sino compartir lo poco que tienes con amor. El oro puede comprarse, pero el corazón humilde solo se gana trabajando con fe». El niño lo abrazó y el gato, despertando, rozó sus piernas. El tiempo pasó y los años se fueron como el agua del río. Cuando Samuel envejeció, el valle entero se reunió para honrarlo. En la plaza, un anciano se levantó y dijo: «Cuando llegamos aquí, el campo era polvo, pero este hombre y su fe nos recordaron que Dios no se olvida de los humildes». Esa noche Samuel se sentó junto al fuego. El gato se acurrucó sobre su regazo y él le habló como a un viejo amigo: «Gracias, pequeño. Sin ti quizá nunca habría encontrado el camino». El gato levantó la cabeza, lo miró por un instante y ronroneó con suavidad. Luego, con un maullido leve, se recostó de nuevo. Samuel cerró los ojos y sonrió. El amanecer lo encontró dormido, con el rostro sereno y la mano aún sobre el pelaje jaspeado. El gato desapareció al despuntar el sol, dejando solo la medalla de la paloma sobre su pecho. El pueblo entero lloró su partida, pero el valle floreció como nunca. Dicen que, en las noches de luna, se escucha un ronroneo suave entre los olivos y que en la puerta de su antigua casa una sombra de gato brilla por un instante antes de desvanecerse. Y los niños, al escuchar la historia, repiten lo que los mayores enseñan. El joven del gato jaspeado no fue rico por el oro que encontró, sino por la fe que nunca perdió. Dios no olvida al que trabaja con fe, ni abandona al que ayuda sin esperar recompensa, porque el verdadero milagro no está en hallar un tesoro, sino en convertirse uno mismo en bendición para los demás. Y así, aquel joven pobre que perdió todo, terminó hallando la mayor riqueza de todas, la fe que no se vende ni se roba, porque el oro puede desaparecer, pero la humildad, el trabajo y el perdón son tesoros eternos que brillan incluso en la oscuridad. Si esta historia tocó tu corazón, dale clic y suscríbete para seguir escuchando relatos que despiertan el alma. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que las señales de Dios pueden venir en formas que no esperamos?